prosperidad, desarrollo y bienestar que acompañaron la caída del muro hace casi 30 años permanecen como una asignatura pendiente para millones de alemanes. Le comentábamos recién que íbamos a analizar los resultados de las elecciones en Alemania con un experto. Y está con nosotros precisamente Andrés Reggiani, historiador de la Universidad de Tela, que además pasa la mitad del año viviendo en Berlín, justamente. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Un placer. Hablábamos recién mientras veíamos, compartíamos el informe, y la pregunta era, ¿cómo podemos calificar a lo que es el partido de Alternativa para Alemania? Porque suena reduccionista, es decir, los neonazis de Alternativa por Alemania. ¿Cómo lo describirías vos? Bueno, la calificación, el nombre que se le da a este partido en Alemania es de derecha populista, ¿no? Esto no quiere decir que el partido no tenga en su programa elementos nazis o neonazis, o que no tenga un apoyo entre el electorado neonazi, pero yo creo que esto es un fenómeno más bien minoritario. El neonazismo tiene otra forma de hacer política, más violenta, o ilegales, ¿no? O bordeando con la legalidad. De ahí la facilidad con que se lo puede proscribir, se pueden proscribir estos grupos, a diferencia de la Alternativa para Alemania, que es un partido político de pero acuerdo que no parece a las reglas. mortífero por ahora. Exacto, no es un partido que ha apostado al juego democrático, ¿no? Entonces esto no significa minimizarlo, pero hay que reconocer las diferencias, porque a partir de esta caracterización un poquito más precisa, uno puede hacer un diagnóstico de por qué este partido ha tenido éxito en arrastrar un electorado, de hecho muy diverso, pero a partir de consignas, de eslogans que resuenan a otras épocas, mientras que los neonazis no. Los neonazis, Die Rechte, por ejemplo, un grupo de partidos de extrema derecha, neonazis, sacaron, no sé, 2.000 votos. En las elecciones se presentaron 48 partidos, ¿no? Claro, pero solamente 6 entraron al Parlamento. Andrés, ¿qué podríamos pensar? ¿Que tiene algo de glamoroso como tiene Marine Le Pen, por ejemplo? Entre comillas, ¿no? Sí, bueno, el partido, justamente, uno de los problemas de este partido, en el corto plazo, yo diría, es que carece de un liderazgo al estilo Le Pen con el Frente Nacional, claro, ¿no? Estas dos organizaciones, estos dos movimientos, partidos, comparten elementos comunes. Uno de ellos es justamente la heterogeneidad de los grupos o corrientes que los componen, ¿no? Sí. Le Pen en su momento unió integristas católicos, fascistas, una cantidad de grupúsculos racistas, xenófobos, antimigrantes, pero bajo una dirección firme. Les permitió, ¿no?, discutir y pelearse entre ellos, pero siempre, en todo caso, aceptando un funcionamiento verticalista del Frente Nacional. Y esto le permitió, digamos, en los momentos menos favorables para la retórica ultranacionalista, al partido subsistir, ¿no? Lo que llamó la travesía del desierto, hasta los años 80, que es cuando irrumpen en el Parlamento. La Alternativa para Alemania no está en ese lugar, no está en esa situación, carece de un liderazgo indiscutido. De hecho las peleas son lo más comunes. Y el mismo día de la elección. Tenido el mismo día de la elección. Frauke Petry ya anunció el retiro de su participación en el bloque, ¿no? Entonces, y ya había habido otra, ¿no? En 2015 este partido, como ustedes saben, nace como un partido esencialmente soberanista y euroscéptico, un partido de hecho ultraliberal en el sentido económico, un partido, ¿no?, como se dice, business friendly, sobre todo. Mucha gente del Partido Liberal Alemán, ¿no?, un partido muy amigable al empresariado, se pasó a este partido. ¿Qué pasa? En 2015, esto se funda en 2013, en 2015 la retórica pro negocios pasa a ser reemplazada entre el electorado por una retórica antiinmigrante. Claro. Es decir, el peso del discurso xenófobo desplaza al discurso, ese discurso que criticaba la excesiva tolerancia de Merkel con los países en apuros económicos en el periodo de la crisis financiera, ¿no? Sí. Tengamos presente que el partido se crea en el momento más álgido del Grexit, ¿no? De la crisis griega. Y ahí es donde se produce una primera ruptura. La gente, algunos de los que habían fundado este partido, de hecho uno de sus fundadores, Bernd Lucke, se va
en desacuerdo con la nueva línea nacionalista y xenófoba. Y ahí es donde una nueva generación, entre ellos Frauke Petry, que ahora pasa a ser una moderada, o en todo caso una más bien oportunista, se va en disidencia con lo que considera el peligro de una postura oposicionista a ultranza que el partido aparentemente va a adoptar una vez que se inicie el nuevo periodo del Bundestag. Ahora, como experto en el tema de inmigración, leía por ahí que alguien decía desde Alemania, hicimos lo que había que hacer recibiendo ese 1 millón de refugiados, pero no lo volveremos a hacer. Ese costo para Merkel fue importante. ¿Se podía hacer otra cosa? No. Merkel, bueno, digamos, por supuesto, ¿no? Sí, mi lectura es que Merkel no tenía otra alternativa que recibir a los refugiados, simplemente porque no había otra. Sí, la alternativa era no dejarlos entrar y dejar que se murieran. O como dijo algún candidato de la alternativa para Alemania, bueno, si siguen insistiendo habrá que tirar. Es decir, habrá que recurrir a la violencia. Claro, ahí por eso mismo, la pregunta es, ¿y si ocurría eso, el costo también no iba a ser enorme? No, por eso Alemania tiene un elemento en contra de ese que es el pasado. Por eso, ¿no? Si Alemania tiene que cuidarse mucho, en ese sentido no se la mide con la misma vara que otros países. Entonces los dirigentes políticos alemanes son muy conscientes de eso, ¿no? De que ahora el pasado tiene un límite en su uso para el presente muy claro. Por ejemplo, cuando en la crisis griega muchos griegos salieron a demostrar contra el paquete de ajustes, contra la política dura de Alemania, con pancartas en las cuales Merkel aparecía con el bigote nazi y el uniforme de la CSA y la esvástica, digamos, eso quedó en Grecia, es decir, no tuvo ningún tipo de repercusión, es decir, no pudo ser explotado políticamente más allá de la campaña de eslogans, ¿no? Entiendo. Estaba claro que esta Alemania no tenía nada que ver, por lo menos para el resto de los países, que no tenía nada que ver con... Sin embargo, aquel video de ella con la nenita, creo que era palestina, cuando le dijo no todos pueden quedarse, eso tuvo costo. Sí, bueno, pero eso, claro, pero eso tiene que ver con el pasado nazi. También, tiene que ver con la figura de un político que es incapaz de establecer una relación de simpatía y de humanidad con lo que es, digamos, la quintesencia de la inocencia. Que falló con la emoción, ¿no? ahí, ¿no? Ahí le falló el olfato político. Claro, completamente. Te van a hacer preguntas mis colegas. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Estabas describiendo recién cómo funciona el partido Alternativa para Alemania, cómo está compuesto, diferentes grupos, algunos que se van, otros que llegan. Mi pregunta ahora es mirar desde el otro lado, es decir, mirar la sociedad que los vota. ¿Quiénes los votan? Veíamos en el caso de las elecciones francesas que el voto al Frente Nacional coincidía casi matemáticamente con el mapa de desempleo en Francia. Ahora vemos que la ultraderecha o la derecha populista, como se la llama en Alemania, coincide en general con las regiones del este, que son las regiones más pobres, más castigadas y demás. Entonces, ¿quiénes votan a la ultraderecha y por qué? Bueno, sí, en primer lugar, si es cierto, hay ese voto por la ultraderecha vuelve a poner sobre el tapete el problema de la reunificación, una reunificación que no ha resuelto los problemas que tienen que ver con la equiparación, las condiciones de vida y sobre todo la cultura política, yo diría. La República, los 5 estados de la ex República Democrática, han crecido en un contexto en el largo plazo marcado por dos dictaduras muy diferentes, ciertamente, pero en todo caso una falta, un déficit de cultura de civismo democrático muy importante, ¿no? Y esto se ha traducido en los últimos años en la protesta, una actitud de política de protesta, no de mayor militancia, sino de protesta, hasta este año mayoritariamente o hasta el año pasado por la izquierda. Die Linke era un partido esencialmente de protesta, un partido democrático, un partido ya con una presencia ya aceptado, pero al mismo tiempo relativamente aislado. La socialdemocracia no quiere saber nada con un partido que, desde la perspectiva de la socialdemocracia, no ha hecho una crítica clara del régimen comunista, ¿no? Ahora, a nivel local sí hay, por supuesto, colaboración, pero a nivel nacional el Die Linke están en ese sentido un poquito aislados y no son considerados como posibles socios en una coalición de izquierda. A partir del año pasado se ha producido un corrimiento en la lealtad de este electorado descontento que busca expresarse a través de la protesta, no importa cuál sea el partido, hacia la derecha, ¿no? Fíjense que en las elecciones del domingo pasado
medio millón de votantes de Die Linke votaron por la Alternativa para Alemania. ¿De la izquierda o la ultraderecha? Sí. Exacto, porque ven que ese partido tiene más chances de presionar en algunos de los temas que preocupan. Y efectivamente el tema no es la pobreza en el sentido como lo entendemos nosotros, sino el tema de la inseguridad o la sensación de no ser tenidos en cuenta. Este es el gran problema, incluso podríamos generalizarlo, ¿no? Es decir, la sensación de este elector no es que le falte comida, en algunos casos puede ser que le falte trabajo, y efectivamente los niveles de desempleo son más altos en los 5 estados que formaron la República Democrática, pero yo diría acá más que nada el impulso, el motor tiene que ver con las sensaciones de que lo que tenemos no está asegurado, porque son empleos que pueden desaparecer, son empleos precarios, que es lo que está creciendo cada vez más. La economía alemana ha crecido en parte, aunque sigue siendo una minoría dentro del porcentaje del trabajo, del empleo, con empleos, digamos, de contratos de corto plazo, ¿no? Lo que llamaríamos nosotros un poco el empleo, ¿no?, basura. Es un poco extremo, ¿no? Hay más protección, hay más, digo, es un poco mejor, pero esto es un poco la idea comparado con el tipo de trabajo permanente, con aportes, ese tipo de cosas, y otros beneficios. Y esto se ve bien el año pasado, en 2016 hubo elecciones en 3 estados del este. Bueno, en los 3 estados la Alternativa para Alemania logró entrar en los parlamentos, Turingia, Sajonia y Baja Sajonia. Y Frauke Petry fue obtuvo un mandato directo, es decir, fue la candidata más votada personalmente, no por el partido, sino por ella en su distrito, lo cual muestra efectivamente es un vínculo bastante leal entre un electorado que históricamente venía votando, por lo menos en buena medida, por la izquierda, ¿no? Una izquierda que estaba ausente en los parlamentos del oeste. Ahora, la Alternativa para Alemania también entró en los parlamentos del oeste, ¿no? Sí, en pero Bremen. Le hago una consulta, quería meterme un segundo con Merkel, pero le apunto algo. Ellos, en cuanto al fenómeno nazismo y el temor a la presencia de un nazismo clásico, como durante la Segunda Guerra Mundial, donde las víctimas fueron los judíos, el pueblo judío, hoy me parece que con lo que ha dicho Alexander Gauland, uno de los líderes, no está en la plataforma un foco hacia el pueblo judío o hacia los judíos alemanes, sino más bien hay sentimiento antiislámico, que son el factor de riesgo. Ahora, dejando un poquito la ultraderecha ahora de lado, me gustaría que su comentario sobre cómo queda Merkel de herida acá, porque la CSU, por las pérdidas tremendas en Bavaria que han tenido, que han sido importantes, ya se lo están cobrando, y también hay una facción, un sector de la CDU, de la Democracia Cristiana, el partido propio de ella, que está de alguna manera ya pensando en una renovación del liderazgo partidario. Y hay quienes dicen que ya el ocaso de la señora Merkel, de Mami Merkel, está at hand, lo que se le dice, a las puertas o ahí. ¿Cómo la ve usted? Bueno, sí, es cierto. Yo diría que ningún partido ha salido ileso de esto, salvo, yo diría, los liberales, que hicieron una muy buena performance. El partido de Lindner es un político bastante inteligente, joven, que repuntó mucho, ¿no? De hecho, reingresó al Parlamento porque había quedado afuera en las elecciones de 2013, salvo ellos. Y la Alternativa para Alemania, el resto, y los verdes, que, bueno, mantuvieron. El resto, digamos, salió golpeado, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta ha sido también la peor elección para la democracia cristiana desde la posguerra. Es decir, no solamente la socialdemocracia, sino también para el partido que dirige el gobierno, ¿no? Sí, y estas son malas noticias para Merkel. ¿Por qué? Porque evidentemente, bueno, Merkel su partido perdió 1 millón de votos. 1 millón de electores se fueron a votar a la Alternativa para Alemania. Esto es un problema para la democracia cristiana y para su gobierno, pero también es un problema para la Alternativa para Alemania. Déjenme que retorne a eso. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante la Alternativa para Alemania tiene que buscar la manera de mantener este caudal de votos que viene de otro lado. Y esto no es fácil. Y esto lo sabe bien el Frente Nacional en Francia, ¿no? Porque todo el trabajo de Le Pen ha sido mantener unido un panorama muy heteróclito, ¿no? Claro. De organizaciones, ¿no? Claro. Entonces, donde tenemos una candidata también muy buena, que es lesbiana, casada o en pareja con una hija de migrantes de Sri Lanka, ¿no? Que pasa la mitad del año en Suiza, porque vive bien al sur, y que, digamos, tiene que explicar un poquito, ¿no?, en qué medida su situación personal es compatible con el discurso del partido.
y después candidatos un poco más moderados, ¿no? Que en este caso algunos de ellos han salido. Moderados, yo digo, no en el sentido ideológico, en el sentido táctico. Frauke Petry se va porque entiende que esta línea espanta. Claro. Va a espantar al votante un poco más moderado, ¿no? Que yo creo es el secreto, es el problema que hay que explicar del crecimiento de la alternativa para Alemania. El votante, su último tramo, digamos. Es el votante que de golpe, como se dice por ahí, ¿no? La frase es que se siente extranjero en su propio pueblo, ¿no? El que de golpe no empieza a mirar, como decía alguien, y encuentro todos rostros raros alrededor mío, ¿no? Recién, a propósito de esto, sí, justamente esto de sentirse extranjero en su propio territorio, justamente le iba a preguntar, desde afuera nosotros la vemos a Angela Merkel como una líder europea, el rol que cumple Alemania frente a una Europa que está en crisis y no sale de la crisis, que se ha prolongado, pero obviamente los que votan son los alemanes. Sí. Y le quería preguntar cómo es esta relación, si es que se puede advertir de alguna forma, entre los alemanes, el votante, y su gobierno frente a lo que significa el resto de Europa, digamos. ¿Lo ven el problema europeo como un problema propio y que tiene que ver con premiar o sancionar a un gobierno, o esto es absolutamente ajeno al votante alemán? Salvo el tema inmigrante, que está claro, ¿no? Sí. Yo diría eso depende mucho de a quién le preguntes, ¿no? Es decir, cuál sería el interlocutor en ese momento, si se trata de una persona que vive, una persona, un cosmopolita, un alemán cosmopolita ¿no? acostumbrado al viaje, con ciertos tipos de trabajos que lo ponen en contacto evidentemente con otras realidades, y un votante, el votante de esa Alemania un poco más profunda, ¿no? Para decirlo en otros términos, ¿no? El votante de las ciudades más pequeñas, el votante que ve en la globalización y la integración, que comienza a ver, mejor dicho, en estos procesos, cosas que no esperaba, ¿no? No beneficios, sino más bien prejuicios. Nadie está a favor en Alemania, salvo estas minorías, incluso la AfD, de volver para atrás. Eso a mí me parece claro, inclusive desde la izquierda democrática hasta la democracia cristiana, la idea europea no se discute. Lo que se podrá discutir en el caso, por ejemplo, de Die Linke, ¿no? Yo creo que ahí, en el caso de que realmente muestre una vocación real, ¿no? De poder, yo creo que ahí, bueno, evidentemente impulsaría una agenda social de una manera mucho más clara que la socialdemocracia, que se ha quedado con eso. La socialdemocracia un poco ha abandonado sus banderas históricas, ¿no? Le ha dejado hablar al trabajador el lenguaje que el trabajador entendía. Lo mismo que el Partido Comunista y el Partido Socialista en Francia. ¿Sí? De golpe, entonces, la clase el trabajador alemán se ha quedado sin interlocutor político. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se reorienta a ese otro que le está hablando, no en los términos tradicionales, es decir, el lenguaje de clase, del salario y del empleo, pero sí en términos de la amenaza, del que compite ahora porque ocupa la vivienda, porque compite con, ¿no? En teoría, digo, ¿no? En teoría, la percepción del inmigrante como competencia desleal para el trabajador alemán, ¿no? Es interesante porque en Estados Unidos también en algún momento se había dicho, tratando de explicar el triunfo de Trump, hasta qué punto los demócratas se habían concentrado en las universidades, se habían abandonado la calle y el diálogo directo. Sí. Y por eso te quería preguntar, porque mencionabas recién lo del hablabas de la frustración post-reunificación de la mayoría de todos esos ciudadanos, y al mismo tiempo está lo que crece como irracionalidad ante el miedo. ¿Cuál sería para vos efectivamente la razón del voto del por Alternativa por Alemania? ¿La cuestión de la falta de un empleo satisfactorio o el miedo? No, es un voto, esencialmente es un voto protesta, ¿no? No es un voto basado en, no diría yo, globalmente, ¿no? Basado en una carencia material, sino en la sensación de ser tratado de una manera diferente. Claro. Estas regiones no han logrado, tiene que haber una política de equiparación con las inversiones, pero también por la lógica histórica, ¿no? Es decir, es muy difícil remontar dos largas dictaduras, ¿no? Luego de la transición, ¿no? Entonces, la falta de un ejercicio cívico democrático en estos territorios durante tanto tiempo, bueno, requiere quizá 1 o 2 generaciones para poder equipararse, para poder integrarse en un sentido, ¿no? Los alemanes dicen, el muro está en la cabeza.
El muro sigue en la cabeza todavía, ¿no? El Mauer im Kopf, ¿no? Es la frase. Significa que todavía no ciertos bloqueos no siguen existiendo. E incluso uno lo nota a veces en conversaciones amigables, ¿no? Los comentarios es del este, ¿no? Es decir, no viene al caso, pero es del este, o viene del este, ¿no? Claro, el prejuicio sigue ahí. Entonces, es un voto protesta, en primer lugar, es un voto protesta que se canalizó hacia la centro-derecha o hacia la izquierda, que eran los Linke, que era el gran partido de protesta en esos territorios. En segundo lugar, fíjense, como bien decían, ¿no? Es decir, estas regiones son las que más votan por la AfD, por la Alternativa para Alemania, y al mismo tiempo son las que menos inmigrantes menos refugiados reciben, ¿no? Por supuesto, los refugiados no pueden ir ahí, no están seguros. Es una solución. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que también es una región con pocas ciudades donde hay, más allá de Dresden, pero Dresden también se ha convertido en el epicentro del movimiento Pegida, ¿no? Que movimiento, pero al mismo tiempo, y esto me interesa resaltarlo, ¿no? No hay que olvidar que a cada manifestación racista ha habido una contramanifestación, incluso más importante. Lamentablemente los medios no lo presentan a veces ahí porque aparentemente vende más, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, porque a veces la prensa le hace el juego al exagerar la dimensión de la amenaza, ¿no? Lo cual no significa minimizarla, pero digo, hay que dimensionarla. Cuando hablamos de la entrada de la AfD al Parlamento alemán, son 94 diputados, es mucho, pero el Bundestag tiene 700. No, y ahí, claro, el 87% no los votó. Exacto, y no van a poder formar ningún tipo de alianza con ningún otro partido. Eso, yo diría, ahí pongo las manos en el fuego, por lo menos en el corto y mediano plazo. Es decir, el partido ha concitado un rechazo social del resto que no lo ha votado, que muestra hasta este momento la salud de una cultura democrática, ¿no? Que puede seguir teniendo dudas acerca de la integración, que yo creo que la mayoría lo tiene. Cuando uno empieza insiste en las conversaciones y va un poquito más allá y dice, ¿qué tal tu barrio? En gente que uno sabe vota por partidos democráticos de izquierda, y a algunos lugares ya a la noche no se puede ir, ¿no? Es decir, si un Estado que todavía tiene que hacerse presente, achicar la distancia entre la intención humanitaria, que yo creo que fue la correcta, la de Merkel, y ahora generar los mecanismos para que, en primer lugar, la mediación intercultural, es decir, asegurarse que la convivencia, asegurar la convivencia democrática entre sociedades muy diferentes, ¿no? Y uno de los problemas más graves, quizá, que plantea el tema de la llegada de los refugiados, es que la gran mayoría son jóvenes sin familia. Son jóvenes jóvenes que han vivido experiencias de violencia y abuso, y claro, llegan a una sociedad donde, es decir, la sexualidad es entendida desde otro punto de vista, ¿no? Entonces está el tema de la integración en las escuelas. Mis hijos van a una escuela donde hay 73 nacionalidades, una escuela pública de 73 nacionalidades, y cuando digo 73 nacionalidades no digo son noruegos o suecos. Berlín es una ciudad en el sentido que es un microcosmos, un poco como Nueva York, ¿no? Como Londres, ¿no? Además, una ciudad desfinanciada, una ciudad que ha quedado desfinanciada, y por lo tanto estos problemas tienden a agravarse, ¿no? Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, nos ayudaste mucho a pensar y a seguir pensando en esto que está pasando al otro lado del Atlántico. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Nos estamos yendo ya al primer corte, ya volvemos. En instantes, Chile, la derecha con chances. A menos de 2 meses de las elecciones, Michelle Bachelet encara el último tramo de su mandato con el acento puesto en las políticas sociales. El expresidente Sebastián Piñera lidera las encuestas y además, Trump divide a los estadounidenses. Una protesta de jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano contra el racismo y la brutalidad policial se extendió a otros ámbitos y se convirtió en símbolo de la oposición a las políticas domésticas del controvertido presidente norteamericano. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Televisión Pública Argentina Noticias Internacional con Inde Pomeráñez y equipo. Ya volvemos. Este lunes, fui por adoctrinar mentes vírgenes. Adoctrinar. Y
porque pertenecían al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Cuéntame cómo pasó, lunes a jueves, a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces. Así se están dragando los ríos en la provincia de Buenos Aires. Hace 5 años que paso por este lugar y es la primera vez que veo que corre el agua decentemente. Esto es dragar un río para que corra, que no haya basura. Este es el río Arrecife. Miren cómo está quedando. Vos también podés ayudarnos a mostrar que todo el esfuerzo que estamos haciendo